Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Seoane, director del curso superior de emergencias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre derrame pleural. Bien, la pleura es una membrana serosa que cubre al pulmón, diafragma, mediastino y caja torácica. Está formada por células epiteliales, mesoteliales, tejido conectivo y vasos, tanto capilares, sanguíneos como linfáticos. Tiene una pleura visceral y una parietal. Normalmente existe un líquido pleural mínimo para lubricar las dos hojas pleurales. Las funciones del tejido mesotelial: transporte de fluidos y partículas, migración de leucocitos en respuesta a inflamación, síntesis de citoquinas, de regeneración y puede convertirse en fibroblastos. Aquí vemos una imagen ecográfica con traductor planar, donde aquí se ve las dos pleuras como están realizando el camino de hormigas, es decir, está viéndose el sliding, que es el movimiento de las dos hojas pleurales que están juntas. Bien, ¿cuál es la fisiología del espacio pleural? Bueno, es un sistema que acopla al pulmón y a la pared torácica, tiene una presión pleural y tiene líquido que intervienen los capilares pleurales, el intersticio pulmonar, los vasos linfáticos, los sanguíneos intratorácicos y hay una íntima relación con la cavidad peritoneal. Aquí vemos un gráfico sobre la presión transpulmonar, que es la diferencia de presión de los alvéolos menos la presión esofágica, que puede variar desde 0, un reposo, hasta -5. Si queremos ver cómo se afecta la presión transpulmonar en el abdomen, lo vemos aquí en esta ecografía, que es modo B y modo M, donde se visualiza los movimientos de la vena cava inferior de acuerdo a los movimientos respiratorios. Cuando el paciente inspira, se genera una disminución de la vena cava, donde hay aumento del flujo sanguíneo a la aurícula derecha, y cuando el paciente expira, la vena cava inferior se dilata porque se opone al flujo de entrada a la aurícula derecha. Entonces, con el líquido pleural, en condiciones fisiológicas, existe una escasa cantidad de líquido, de unos 15 a 5 mililitros aproximadamente en cada hemitórax, que lubrica y facilita el desplazamiento de las dos hojas pleurales que delimitan la cavidad pleural. Se forma en la pleura parietal y se reabsorbe en los linfáticos. Hay células que son macrófagos, 75%, linfocitos 25%, también hay células mesoteliales, neutrófilos, eosinófilos. El líquido pleural proveniente de ambas hojas que fluye en la cavidad pleural a un ritmo de unos 0,5 mililitros hora. La circulación linfática de la pleura parietal tiene un papel primordial en la reabsorción de este líquido. Bien, causas del derrame pleural. Puede ser por aumento de la presión hidrostática a nivel de los capilares, de la circulación pulmonar, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, dando lugar a trasudados. Descenso de la presión oncótica en los capilares, como ocurre cuando existe hipoproteinemia. Aumento de la presión negativa del espacio pleural, como sucede en la atelectasia pulmonar masiva, por sí solo produce un derrame pequeño. Aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la pleura por una patología propia, ya sea de causa infecciosa, neoplásica o inmunológica. Alteración del drenaje linfático, ya sea por bloqueo de los ganglios linfáticos subpleurales o mediastínicos, como ocurre en las patologías neoplásicas. O paso del líquido desde la cavidad peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o los pequeños defectos del diafragma, como se produce en los pacientes que tienen mucha citis. Bien, la clínica del derrame pleural, la tríada clásica es tos, dolor de tipo punta de costado que irradia el hombro y la disnea. Semiológicamente, en la inspección hay una discreta asimetría con disminución de la expansión de la base comprometida cuando hay derrames grandes.
En la percusión es mate, describiendo una curva cóncava ascendente con una columna mate. En la palpación puede haber disminución de las vibraciones vocales. Y en la auscultación hay abolición del murmullo vesicular con pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Entonces, aquí vemos esta radiografía de tórax, donde marca la línea, es lo que se llama la curvatura de Elis-de-Moisset, que significa una línea curva de contorno pleural, favorecida por la existencia de la presión negativa entre las dos hojas pleurales. Esta es la típica imagen radiográfica. Sino también tenemos esta otra radiografía donde la curva de Moisset no se visualiza del todo bien, pero sabemos que puede haber quizás derrame pleural de forma bilateral, como se modifica aquí, una pequeña curva, y del lado izquierdo también una pequeña curva. Bien, si queremos realizar una punción pleural, lo que debemos hacer es estudios complementarios. Puede ser una radiografía donde el paciente se pone en decúbito lateral, del lado donde está el derrame, y tenemos que medir cuál es la distancia que hay desde la parrilla costal hacia el pulmón. En este caso, si existen más de 10 milímetros, podría llegar a ser una punción segura. Esta sería la posición del paciente, si es que obviamente colabora. Deberíamos realizarlo guiado por ecografía, si tenemos el ecógrafo disponible, y si no, tenemos que tener bien marcada la ubicación de la punción a través de la semiología, a través de lo que dijimos de la percusión y de la auscultación, para determinar exactamente dónde está el derrame pleural. Se le hace una primera anestesia local con 10 mililitros de lidocaína al 2%. Posteriormente uno entra y si uno toca inmediatamente ahí una costilla, lo que debería hacer uno es ir hacia arriba de la costilla, porque si vamos por debajo de la costilla pasa el paquete vasculonervioso y podríamos llegar a lesionarlo. Una vez que punzamos, tenemos que mandar líquido para análisis físico-químico, otro frasco que tiene que estar previamente heparinizado para realizar citología, porque si no las células se agrupan, y otro frasco estéril para mandar a cultivo. Bien, vamos a hablar ahora de los criterios de Light a través de una gran publicación que se hizo allá en el año 1972 en el Annals of Internal Medicine. Entonces, ¿qué decía Light? Estaban los criterios del trasudado, es decir, en la relación proteínas pleura-suero tiene que ser a menos de 0,5, la relación de LDH pleura-suero menor a 0,6, la LDH pleural tiene que ser menor a 2/3 del sérico, las proteínas totales menor a 3 gramos por decilitro, un pH elevado de mayor a 7,40 y un colesterol bajo menor a 7,45. Estos son criterios de trasudado. Después están los criterios del exudado, donde la relación proteína pleura-suero es más de 0,5, la relación LDH pleura-suero más de 0,6, el LDH pleural es mayor de 2/3 del sérico, las proteínas totales mayor a 3 gramos por decilitro, un pH menos de 7,40 y un colesterol mayor a 45 miligramos por decilitro. Bien, el trasudado lo encontramos en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis, los síndromes nefróticos, síndrome vena cava superior, los pacientes con diálisis peritoneal o con hipoalbuminemia, glomerulonefritis o quizás también lo vemos en embolias pulmonares. Bien, y como exudados tenemos metástasis, mesoteliomas, linfomas, infecciones bacterianas, tuberculosis, pancreatitis, abscesos abdominales, cirugías abdominales, como cirugías también cardíacas o trasplante de pulmón, embolia pulmonar,
artritis reumatoidea, el lupus, el Wegener, el Churg-Strauss, asociado a algunos fármacos como nitrofurantoína, midazolam y metrotexate. También los hemotórax y los kilotórax son exudados. También tenemos esta publicación también por Richard Light sobre el derrame pleural, un review que hizo en la New England, donde se evidencia la incidencia anual aproximadamente de los diferentes tipos de derrame pleural en Estados Unidos, ¿no? Entonces vemos cómo la incidencia anual de insuficiencia cardíaca, que obviamente es un trasudado, neumonías, que son ya en general exudados, después le sigue el cáncer, que son también exudados, ahí está el de pulmón, después mama y después linfoma, embolia pulmonar, que a veces son trasudados y a veces son exudados, enfermedades virales, que en general son exudados, y bueno, después otras causas como cirugía de bypass coronario o cirrosis con ascitis, donde en general son exudados y la cirrosis son trasudados. Bien, ¿y qué pasa con el derrame paraneumónico y el empiema pleural? El 50% de las neumonías cursan con derrame pleural, 50%. Hay varios estadios, exudativo, fibropurulento y organizativo. Los gérmenes más asociados al derrame paraneumónico son los gram positivos como el Staphylo aureus, el Epidermidis y el Streptococcus pneumoniae. Después hay también algunos gram negativos y algunos anaerobios. Entonces el derrame paraneumónico y el empiema pleural tenemos en la clase 1, que se llama derrame no significativo, donde es pequeño, hay menos de 10 milímetros en la radiografía en decúbito, como se muestra ahí, por lo cual no es punzable. El clase 2 es un derrame pleural paraneumónico típico, hay más de 10 milímetros en la radiografía de decúbito lateral, glucosa más de 40, pH más de 720, LDH menos de 1000, el cultivo es negativo y solamente se da antibióticos y no se drena. Después tenemos el clase 3, que es el borderline, donde el pH va de 7 a 720, glucosa más de 40, LDH más de 1000. Los cultivos son negativos y en general se da antibióticos más a veces punciones seriadas. Ya el clase 4, que es el complicado simple, pH menos de 7 y o glucosa menos de 40, los cultivos son positivos, no están tabicados aún ni tiene pus, pero aparte del antibiótico hay que poner un tubo de avenamiento pleural. Después está el clase 5, que es el complicado complejo, pH menos de 7 y glucosa menos de 40, cultivos positivos, ya está multiloculado, hay que poner antibióticos más tubo de avenamiento pleural y probables fenolíticos. El clase 6 es el empiema simple, pus franco, no está loculado, antibióticos más tubo de avenamiento pleural y eventual decorticación. Y después el empiema complicado, que es la clase 7, hay franca pus, está multiloculado, hay que dar antibióticos más tubo avenamiento pleural con toracoscopía y decorticación. También están las guías norteamericanas del Colegio de Médicos de Tórax, donde habla sobre la categorización y el mal pronóstico en los pacientes con derrame pleural paraneumónico. Entonces lo divide en capacidad, espacio del derrame, la calidad del fluido y la bacteriología, la química, y de esa forma le pone entonces una categoría, un riesgo y si es drenable o no drenable. Entonces, de acuerdo al espacio, A0 significa que tiene menos de 10 milímetros por la radiografía de cúbito, A1 entre 10 milímetros y la mitad del hemitórax, y A2 es grande el derrame, tiene más de la mitad del hemitórax. Después, respecto a la bacteriología, 0 si es negativo, los cultivos o el gram es negativo,
o B1 si es positivo, o B2 si es directamente pos. Después, respecto a la química, C0 si el pH es más de 720 y C1 si el pH es menos de 720. De ahí sumamos el puntaje y le otorga una categoría 1, 2, 3 o 4, que significa el mal pronóstico del paciente. 1 es muy bajo, el mal pronóstico; 2, un pronóstico bajo; categoría 3 tiene un mal pronóstico moderado; y 4, un mal pronóstico muy elevado. Por lo tanto, entonces, en la categoría 1 y 2 no es indicado el drenaje, cambio en el moderado y alto riesgo sí está indicado el drenaje. Bien, este es un algoritmo bastante fácil de entender, donde dice que el derrame pleural tiene más de 10 milímetros por ecografía o por radiografía en decúbito. Si dice que es no, entonces simplemente se observa. Pero sí, tiene más de 10 milímetros, por lo cual entonces se pregunta, ¿el paciente tiene insuficiencia cardíaca? Si es sí, la pregunta es, ¿el derrame pleural es asintomático? ¿Genera dolor de pecho o fiebre? Si es no, entonces simplemente hay que hacerle diuresis y observación. Si el derrame persiste después de 3 días, entonces quizás hay que hacer una toracocentesis. Pero en la pregunta esta, donde si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y es no, hay que hacer toracocentesis y por lo tanto hay que analizar el líquido, la relación de proteínas en pleura y suero y la relación de LDH en suero y pleura. Entonces, si la relación de proteína es más de 0,5 y la relación de LDH es más de 0,6, entonces estamos frente a un exudado, ¿sí? Por lo tanto, hay que identificar el derrame pleural si tiene linfocitosis, hay que hacer diferentes test y marcadores quizás de tuberculosis. Y por otro lado, si las relaciones no son más de 0,5 o 0,6, hay que pensar simplemente en un trasudado que puede ser de insuficiencia cardíaca, cirrosis o nefrosis. Bien, Light entonces propone, ante la sospecha del fallo cardíaco como etiología de un derrame pleural catalogado como exudado, hay que determinar el gradiente de albúmina sangre líquido pleural. Si es mayor de 1,2, muy probablemente se tratará de un falso positivo y se puede aceptar que se trata de un trasudado. Bien, ahora vamos a ver por ecografía cómo se ven y cómo se clasifican los derrames pleurales. Un paciente de 69 años que tiene disnea, tiene una frecuencia cardíaca aumentada de 115, frecuencia respiratoria de 28, satura de ambiente 90%, no tiene fiebre y hay hipoventilación bivasal. Miremos la radiografía, nos encontramos con esta radiografía donde se ve probablemente que haya infiltrados o derrame pleural bilateral. Le hacemos la ecografía y lo que vemos aquí con el traductor convexo con frecuencia de 3,5, un derrame pleural y una consolidación, probablemente atelectasia secundaria a el derrame pleural. Bien, entonces el derrame pleural se visualiza como espacio libres de eco, imagen anecogénica, es decir, negra, entre la pleura parietal y la visceral. En el modo M se aprecian variaciones del espacio interpleural con el ciclo respiratorio que disminuye con la inspiración. Entonces se visualiza el signo de la medusa, que es con el modo M, donde se visualiza el movimiento del pulmón sobre el derrame pleural, entonces se visualiza esta imagen ondoneante de medusa. El derrame pleural puede ser clasificado como simple, que es totalmente negro, anecogénico; complejo no tabicado, que existe algún material ecogénico en el derrame, generalmente puntiforme. Después está el complejo tabicado, que
es ecogénico, tiene forma ya de filamentos o tabiques, como se muestra en esta, o ecogénico difuso, que la conicidad está aumentada de forma homogénea, el tejido está desvitalizado, donde hay proteínas, fibrinas y sangre. Entonces acá vemos un derrame pleural, no vemos la telectasia, no vemos pulmón, en derrame pleural muy importante, anecogénico, es decir, un derrame pleural simple. Aquí, por ejemplo, ya vemos un derrame pleural complejo tabicado, donde se visualiza todos los septos formados en el derrame pleural. Para cuantificar el derrame pleural se puede hacer muy bien por ecografía, el paciente sentado, se identifica el derrame pleural, el diámetro máximo, se pone el caliper en la pleura parietal, el otro en la pleura visceral, y ahí determinamos la distancia, es decir, 78 milímetros. Eso lo multiplicamos por 20 y nos da el volumen del derrame pleural, que más o menos aproximadamente el paciente tiene 1500 mililitros. Fíjense este paciente con derrame pleural del hemitórax derecho y la correlación con las radiografías de tórax y las diferentes proyecciones. ¿Sí? Acá se ve un poco la línea de Moisés. En el perfil se ve un poco acá el derrame pleural, como hay una radioopacidad en el seno costofonénico posterior. Y después en el cúbito lateral, cómo se visualiza la pleura parietal en este lugar y la pleura visceral. Uno puede medir y si da más de 10 milímetros es factible para hacer una punción. Y por ecografía, ese mismo paciente se ve mucho mejor, como acá está la parte del hígado, diafragma y toda la imagen anecogénica del derrame pleural. Acá en este caso vemos un derrame pleural maligno que se ve bastante anecogénico, pero aparece un engrosamiento pleural muy importante de tipo nodular y con signo del remolino, del swirling pattern, que significa entonces que hay una característica maligna de este derrame. Esta paciente de 50 años de edad con evolución tórpida de tos, fiebre y puntado de costado, había tomado amoxicilina durante 8 días. Se realiza esta radiografía donde se ve entonces toda una imagen radio opaca, probablemente con algún nivel, con la línea de Moisés. Y bueno, ¿propondrían algún otro estudio? Se realizó una ecografía donde se ve entonces este derrame pleural ya no es anecogénico, sino ya tiene ecos en su interior y septos. Y se realiza entonces una tomografía donde se visualiza dos imágenes de empiema en el hemitórax derecho. Bueno, la primera conclusión, tenemos que decir que los criterios de Light se siguen utilizando con la relación proteína pleuro-suero menor a 0,5 o LDH pleuro-suero menor a 0,6 es un trasudado. Ante la duda, determinar el gradiente de albúmina de sangre de pleura, si es mayor a 1.2, muy probablemente entonces sea un trasudado. Si es más de 10 milímetros, sobre una radiografía lateral o por ecografía hay que punzar, y el derrame cuando es complicado simple, complicado complejo o empiema está indicado el tubo pleural. Y la segunda conclusión, antes de realizar una irradiación de 1000 radiografías, que es lo que representa una tomografía simple sin contraste, no dudemos en aprender a manejar el ecógrafo y realizar una punción pleural guiada por ecografía. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.